Costa puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, en la bancada liberal estamos a favor de la cuestión previa presentada por el congresista Arana y por el congresista Pacori. Y estamos a favor de ella por razones de forma y por razones de fondo. En cuanto a la forma, presidente, habría que recordar que si el reglamento del Congreso le otorga al Pleno la prerrogativa de revisar una decisión que viene de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasando por la Comisión Permanente, es para que el Pleno considere si la decisión adoptada por la Comisión Permanente es correcta o no, en todo o en parte. Porque de lo contrario, el reglamento no establecería que esta decisión tiene que ser revisada por el Pleno. Porque si considerara que el Pleno solo tiene la prerrogativa de ratificar la decisión en la Comisión Permanente, entonces perfectamente nos podría haber exonerado de esa responsabilidad. Y no lo hace porque quiere un debate más amplio para ver si en efecto las decisiones adoptadas en instancias inferiores son las adecuadas o no. En un término muy caro para la mayoría de este Congreso, habría que decir que eso significa que el reglamento considera que el Pleno en estos casos no es una mesa de partes, sino es una instancia de decisión. Pero más allá de eso, presidente, hay precedentes precisamente en esta línea. El más inmediato, el 4 de octubre del año pasado, hace menos de un año, cuando este Pleno revisó una decisión de la Comisión Permanente de excluir al señor Inostroza de una investigación por organización criminal. ¿Y lo hizo a pedido de quién? A pedido del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el colega César Segura, miembro de la bancada que en este momento está cuestionando la prerrogativa que tendría el Pleno de revisar esa decisión. Pero también hay otro precedente. El año 2007, Acusaciones Constitucionales aprobó acusar a la congresista Tula Benítez por varias infracciones. La Comisión Permanente ratificó eso y el Pleno revisó esa decisión y decidió no acusarla. El escándalo fue tan mayúsculo, presidente, no por la infracción al reglamento del Congreso, sino por la decisión de no acusar, que al día siguiente el Pleno del Congreso revisó esa decisión. O sea, por lo menos tenemos dos precedentes que indican que el Congreso esté en condiciones de revisar esto. Pero el argumento más importante es el de fondo, presidente, porque existen elementos muy contundentes, no sobre la responsabilidad penal del señor Chávarri, sino sobre la necesidad de que el señor Chávarri se le investigue por pertenecer... Tiempo adicional. Por pertenecer a una organización criminal, y no me voy a extender en eso ahora, presidente, pero la relación de amistad que él reconoce además entre el señor Inostroza y él es muy antigua, se fortalece mientras tienen cargos directivos en la Academia de la Magistratura, se compromete él, pasando por el Consejo Directivo de la Magistratura, a dejar en sus manos la presidencia de esa academia y además le hace varios favores siguiendo casi las instrucciones de un jefe, nada menos que del presunto jefe de los Cuellos Blancos, que además, presidente, es un promotor activísimo de la candidatura del señor Chávarri a la Fiscalía de la Nación. Se encarga con el señor Camayo, colaborador eficaz en este caso, de hacer varias llamadas al señor Gálvez y al señor Rodríguez Montesa, que son los otros fiscales supremos, para asegurar su voto. No porque no hubiera ya un acuerdo de que así fuera, sino porque había una iniciativa de transparencia pidiendo... Tiempo adicional. Al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, que propusiera su candidatura para ir a la reelección por 2 años más. Y ante el temor de que Pablo Sánchez incumpliera ese acuerdo de caballeros, es que Inostroza con Camayo se mueven para asegurar el voto de Rodríguez Montesa y de Gálvez, que son también sospechosos de integrar la organización que ha quedado demostrado que integraban Inostroza y Camayo. ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo al Congreso? ¿De acuerdo a la bancada liberal? No, de acuerdo a las fiscales que investigan este caso, presidente. Entonces,
amistad estrecha, apoyo para que llegue al cargo, apoyo de los exmiembros del CNM que también son sospechosos de pertenecer a la misma organización criminal, que ratifican irregularmente al señor Chávarri. Le suben las notas porque sus notas eran muy bajas y a pesar de eso no lo entrevistan cuando tenían que entrevistarlo. Un conjunto de irregularidades en esa ratificación que ha sido... Tiempo adicional. Una ratificación irregular, presidente. Y además ya se ha dicho acá que cuando el señor Chávarri denuncia a los miembros del CNM y al señor Inostroza, no los denuncia por organización criminal haciéndoles un gran favor, como el que se le quiere hacer ahora cuando se le excluye al señor Chávarri de ser investigado por ser parte de una organización criminal. Y por último, presidente, el cuestionado mandato del señor Chávarri no hubiera sido posible no solo sin los votos, sino sin el apoyo sostenido de Rodríguez Montes y Gálvez, sospechosos de ser cuellos blancos en la Junta de Fiscales Supremos. Tan es así que cuando Gálvez le quite el apoyo, se ve obligado Chávarri a renunciar. ¿Son estos elementos suficientes para concluir que hay responsabilidad penal en el señor Chávarri y que él es, en efecto, miembro de los cuellos blancos? No, presidente, lo que estamos diciendo es que son elementos suficientes como para que la justicia investigue. Y Para que concluya, por favor. esta es la otra razón por la cual nosotros creemos que el Pleno del Congreso tiene que revisar esta decisión, presidente, porque es la Fiscalía la que solicita autorización para investigar y la que nos proporciona los elementos para decir que estamos no ante una persecución política, sino ante la necesidad de esclarecer hechos y establecer si hay o no responsabilidad penal. Por esas razones, presidente, nosotros creemos que hay que revisar esto y yo diría además que el Pleno debería tener la flexibilidad suficiente, porque si el Pleno considera que hay mérito para que se le investigue por organización criminal, pero no hay mérito para destituirlo o inhabilitarlo por infracción a la Constitución, lo podríamos hacer, presidente. Lo más importante en este caso es que el Congreso no obstruya la acción de la justicia. Lo ha venido haciendo, lo hemos dicho, y sería lo más conveniente que ello no siga ocurriendo, especialmente en el caso de los colegas de Fuerza Popular, que quieren, ¿no es cierto?, obtener la libertad comprensiblemente de su lideresa. Pero Para que concluya, por favor. lo que yo recordaba es que precisamente su lideresa está siendo investigada por lavado de activos, que es un delito grave, pero está privada de libertad no porque se ha querido fugar, sino porque dos instancias del Poder Judicial consideran que a través de su mayoría parlamentaria ha venido obstruyendo la justicia. Entonces, si quieren ayudarla en su pretensión de obtener su libertad, lo mejor que podrían hacer es demostrar que esa actitud obstruccionista ha sido puesta de lado y que están apostando porque esta diferencia la decide el Poder Judicial como corresponde. Para que concluya, por favor. Por esa razón, ojalá, presidente, que podamos tener un debate sobre esto, ponernos de acuerdo por lo menos para que este Congreso no impida que estos graves hechos penales que se le atribuyen al señor Chávarri puedan ser investigados en la instancia correspondiente y que sea la justicia la que establezca si hay responsabilidad penal y si esos hechos deben ser sancionados o no. Eso es lo más importante y esperamos, presidente, que prevalezca la sensatez y la cordura a un año del destape de los audios de la vergüenza que ameritan que ante el país el Congreso diga... Tiene la palabra el congresista Pacori.